Bienvenidos, este es Informe Extra. Empecemos con Estados Unidos, donde al triunfo presidencial de Donald Trump se suma la victoria de los republicanos en las elecciones legislativas. Ahora controlarán el Senado y todo apunta a que mantendrán mayoría en la Cámara de Representantes. Vamos con el informe. En las recientes elecciones de noviembre del 2024, el Partido Republicano ha obtenido una mayoría significativa en el Senado de Estados Unidos, asegurando al menos 53 de los 100 escaños disponibles. Este resultado marca un cambio notable en el equilibrio de poder en Washington, ya que los republicanos recuperan el control del Senado después de 4 años de dominio demócrata. La consolidación de esta mayoría republicana en el Senado tiene implicaciones profundas para la derecha política en Estados Unidos. Con el posible control de ambas cámaras del Congreso y la presidencia, el Partido Republicano estaría en una posición privilegiada para avanzar en su agenda legislativa. Esto incluye la posibilidad de implementar políticas en áreas clave como la economía, la inmigración y la seguridad nacional. Además, el control del Senado permite a los republicanos influir decisivamente en la confirmación de jueces federales y miembros del gabinete. Esta capacidad de moldear la composición de los tribunales federales es especialmente relevante, puesto que la agenda de los demócratas bajo Joe Biden y Kamala Harris se ha radicalizado, con propuestas para reformar a la Corte Suprema, medida que atenta contra el Estado de Derecho. La mayoría republicana en el Senado fortalece significativamente la posición de la derecha en el panorama político estadounidense, otorgándole las herramientas necesarias para avanzar en su agenda y consolidar su influencia en las instituciones gubernamentales. Bueno, los republicanos han tenido una victoria bastante contundente frente a los demócratas. De los 270 electores que se requerían para que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, se han logrado 312 frente a los 226 que han logrado los demócratas. Es decir, que hay una diferencia de 86 electores. Por otra parte, los republicanos se impusieron en los estados pendulares, que eran decisivos para determinar quién ocuparía la Casa Blanca. Estos estados son Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y además Nevada. Se trataba de, en total, estos estados representaban unos 93 electores y han sido logrados por el Partido Republicano. Ahora, al margen del triunfo en las elecciones presidenciales, es decir, el control del poder ejecutivo por parte de Donald Trump, tenemos que los republicanos también se han impuesto en las elecciones legislativas, tanto en el Senado como aparentemente en la Cámara de Representantes. Con respecto al Senado, tenemos que se trata de 100 senadores, 2 por cada uno de los 50 estados. Y en este caso se han logrado tener la mayoría. Las elecciones para senadores se dan por tercios cada 2 años. Sin embargo, el cargo de senador dura unos 6 años. Y es bastante relevante tener el control de la Cámara Alta de Estados Unidos en vista de que ayuda para nombrar cargos, para encauzar a gente que tiene puestos importantes en el Estado y también para ratificar los tratados que suscriba Donald Trump. Ahora, durante el mandato de Joe Biden y durante los 2 primeros años hubo un empate, digamos, técnico en los senadores. Había el mismo número de senadores republicanos y demócratas. Sin embargo, el voto dirimente está, de acuerdo con la Constitución, en la vicepresidenta, Kamala Harris, quien, a pesar de no ser senadora, preside el Senado y tiene un voto dirimente. En los 2 últimos años del mandato de Joe Biden, los demócratas tenían mayoría de 51 a 49 escaños. Con respecto a la Cámara de Representantes, aún está contabilizándose cuál será la configuración definitiva en los próximos años, en los próximos 2 años, pero tenemos que los republicanos tenían el control de esta Cámara desde el 2022 y parece que van a continuar manteniéndolo porque se ha confirmado que ya cuentan con 214 escaños frente a los demócratas que tienen tan solo 203 y se requieren 218 para tener el control de esta Cámara integrada por 435 representantes. Ahora, al Ejecutivo, a las 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, se suma el sistema de justicia en Estados Unidos, en vista de que
el presidente de la República tiene la atribución de nombrar a altos cargos a los operadores judiciales, a varios operadores judiciales en el sistema federal, empezando por los miembros de la Corte Suprema, que son nombrados por el presidente y ratificados por el Senado, cuando renuncian, mueren o se van al retiro. Y en este caso tendrían, en estos 4 años que vienen de gobierno de Trump, habría posibilidades de tener una configuración de la Corte Suprema afín, digamos, a la postura política y a la visión, digamos, de los republicanos. Además de los miembros de la Corte Suprema, también se pueden elegir a otros operadores judiciales como jueces federales. Ahora, el control, pues, ¿no?, del Poder Ejecutivo, las mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes permitirán a Donald Trump llevar a cabo importantes reformas y proyectos de ley que son esenciales relacionados con todo lo que ha ido anunciando a lo largo de su campaña. Con respecto a la crisis migratoria, podrá quizás hacer esta expulsión masiva de inmigrantes indocumentados y establecer los controles necesarios en la frontera para evitar la continuación y poner freno a la crisis migratoria. Por otra parte, en materia económica, Donald Trump reducirá los impuestos a las empresas nacionales y establecerá aranceles y políticas proteccionistas con respecto a empresas extranjeras, en especial con relación a China, con quien él inició la llamada guerra económica y comercial. Por otra parte, en política exterior, Donald Trump es algo aislacionista y, de acuerdo con el discurso que ha tenido a lo largo de su campaña, él no está a favor de continuar sosteniendo económicamente la defensa de Ucrania ante la agresión de la Rusia de Putin. Sin embargo, una postura diferente en cuanto a política exterior, que deja de ser aislacionista, es el compromiso de Donald Trump con el Estado de Israel y la lucha contra las organizaciones terroristas del Medio Oriente. En cuanto a China, ya la defensa de Taiwán es una política de Estado y Donald Trump es adverso desde hace bastante tiempo a los chinos, que parece que los ve como un mayor peligro que los rusos, por lo cual se esperaría que se mantenga el apoyo y el respaldo a Taiwán en cuanto a la pretensión de China de anexar esta isla. Ahora, los resultados de estas elecciones evidencian que la política de los demócratas se ha estado alejando de los verdaderos intereses de la sociedad estadounidense. La agenda que ha adoptado el Partido Demócrata se ha inclinado bastante a la izquierda y constituye, pues, todo este conjunto y paquete de agendas llamados de la cultura woke, del progresismo intolerante, que integra, pues, el conjunto de políticas de feminismo radical, de cuotas de género, de lenguaje inclusivo, de cultura de la cancelación, del aborto como gran reivindicación, de las reivindicaciones de los grupos de activistas LGTBQ+, entre otras medidas que cuando uno las rechaza es considerado fascista, homofóbico, racista e incluso nazi, como se ha estado tratando a Trump, quien encabeza y encarna y personifica la postura política en Estados Unidos opuesta a todas estas agendas, que de alguna manera explican el surgimiento de partidos políticos o de alternativas políticas que se oponen a todo esto y que se traducen, en el caso estadounidense, en la victoria presidencial de Donald Trump. Y es que efectivamente existe un hartazgo con relación a todas estas agendas y se viene viendo en los últimos años una reacción que representaría, pues, un obstáculo político para los intereses para los grupos políticos que representan estas agendas y que haría pensar que tal vez tendrían que tener un viraje o, en todo caso, adaptarse a los intereses de la sociedad o, en todo caso, continuar perdiendo políticamente. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el aniversario de la caída del muro de Berlín. Seguimos en Informe Extra. Este sábado 9 de noviembre se cumplieron 34 años de la caída del muro de Berlín. Este episodio histórico, acontecido en 1989, marcó el inicio del fin de la Guerra Fría, ya que 2 años después, en 1991, se disolvió la Unión Soviética, lo que marcó
el fracaso del socialismo real ante la democracia liberal y el capitalismo. Vamos con el informe. Este sábado se cumplió un nuevo aniversario de la caída del muro de Berlín, aquel histórico 9 de noviembre de 1989, en el que el símbolo más visible de la opresión comunista en Europa Oriental comenzó a desmoronarse, marcando el inicio del fin de la Guerra Fría y una victoria contundente para el capitalismo y la libertad. La caída del muro no solo significó la reunificación de Alemania, sino también la liberación de millones de personas que habían vivido bajo regímenes autoritarios. Hoy, el legado de ese momento crucial resuena con fuerza en el escenario geopolítico actual. El recuerdo de Berlín se convierte en una advertencia en la lucha por la libertad en un contexto donde regímenes autoritarios, como el de Rusia y otros estados que rechazan los valores liberales, desafían nuevamente a Occidente. Así, el aniversario de la caída del muro se convierte en un recordatorio de que la libertad, la democracia y el capitalismo deben defenderse activamente frente a ideologías que promueven el control y la opresión estatal. El muro de Berlín, alguna vez una frontera infranqueable entre dos mundos opuestos, una en el que reinaba la escasez bajo el comunismo y que se construyó justamente para evitar que los ciudadanos huyeran hacia un lugar más próspero. Su caída demostró que los regímenes comunistas no pueden sostenerse ante las aspiraciones de libertad de sus pueblos. Este aniversario nos recuerda que la defensa de los valores democráticos sigue siendo tan importante hoy como hace 35 años. Cuando las autoridades de un país impiden que sus ciudadanos escapen, queda completamente evidenciado que hay un régimen dictatorial. Y cuando, a pesar de las prohibiciones y regulaciones que impiden que los ciudadanos escapen, estos corren el riesgo y escapan de estos países, queda evidenciado que, además de ser un régimen dictatorial, tienen un sistema social y económico empobrecedor que hace y que explica que sus ciudadanos estén dispuestos a correr riesgos para buscar un mejor futuro. En el caso del muro de Berlín, se señala que su caída evidenció el fracaso del comunismo ante el mundo, pero esto es un error. La caída del muro de Berlín no marca el fracaso del comunismo, sino que la construcción del propio muro es lo que evidencia el fracaso del comunismo. Cuando se crea un muro para que la sociedad no escape de la Alemania comunista a la Alemania capitalista, quedó evidenciado a partir de 1961 que el sistema que se había impuesto en este país era un sistema empobrecedor y dictatorial que los alemanes del este no estaban dispuestos a tolerar en muchos casos. Ahora, hagamos un retroceso histórico para contextualizar lo que pasó en Alemania y lo que condujo a la caída del muro de Berlín. Como se sabe, en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y la parte oriental de Alemania tiene la desgracia de ser ocupada por la Unión Soviética. Lo mismo pasó en varios países de Europa Central y Europa Oriental, que pasaron de la ocupación y la agresión de los nazis y de regímenes satélites de los nazis a la ocupación de la Unión Soviética y el establecimiento de regímenes afines a la Unión Soviética, dictatoriales en estos países. Y este fue el caso de Alemania, que fue dividida en 4 zonas de ocupación. La mitad de Alemania fue ocupada por la Unión Soviética, mientras que la otra mitad fue dividida entre Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. En el caso de Berlín, la ciudad de Berlín, que se encuentra en la zona del este de Alemania, se construyó un muro para evitar que los alemanes del este pudieran llegar a territorio del oeste y así escapar de este régimen dictatorial. No solamente Alemania Oriental fue ocupada por los soviéticos, sino que además se crearon 2 países. La República Democrática Alemana, que de democrática no tenía nada y que era un régimen controlado por la Unión Soviética, y la República Alemana Federal, que estaba en la órbita de los países capitalistas. Se establecen fronteras, se fortalecen las fronteras para evitar que escape la gente y se crea este muro a partir de 1961, que separó a miles de familias y además se dispuso la orden de disparar a todos los que trataran de atravesar el muro. Más de 200 personas murieron tratando de escapar del régimen dictatorial de la Alemania Oriental. Ahora, en 1989 la situación de los regímenes dictatoriales de la órbita socialista era insostenible y las autoridades de la Alemania Oriental
En una conferencia de prensa anunciaron que habría cambios y modificaciones a las regulaciones para la migración a Alemania Occidental. Se iban a eliminar diversos requisitos que hacían imposible la migración, excepto para los funcionarios del régimen. Y en esta conferencia, un funcionario de nombre Günther Schabowski señaló que estas disposiciones entraban en vigencia inmediatamente. Y esto llevó a un desborde popular en los alrededores del muro y los alemanes orientales empezaron a destruirlo. Se sumaron también los alemanes occidentales y este muro acabó siendo destruido. Aún quedan algunas partes que son parte del atractivo turístico de Berlín. Pero esto fue lo que pasó. En 1989 cae el muro de Berlín, en 1991 se disuelve la Unión Soviética y ese año además se reunifica Alemania. La República Democrática Alemana, es decir, la comunista, termina siendo anexada por la República Federal Alemana. Y a partir de ese momento, además, en la Alemania unificada, como se había dado en la Alemania Occidental, se proscribieron a las organizaciones políticas, tanto nazis como comunistas, algo que se ha dado en diversos países que sufrieron la agresión tanto de la Alemania nazi como posteriormente la agresión y ocupación de la Unión Soviética, a países que tienen un doble legado dictatorial y que por ello mismo, al tener este legado, proscriben a las alternativas políticas o las condenan que representan pues, el totalitarismo, ya sea fascista o comunista. Y esto es lo que se dio en diversos países, tanto de Europa del Este como de Europa Central. Ahora, la caída del muro de Berlín es bastante significativo porque muestra, ¿no? Es un símbolo del fracaso del comunismo y también la disolución de la Unión Soviética 2 años después. Luego de la caída de la disolución de la Unión Soviética queda la China conducida por Deng Xiaoping, que emprendió reformas económicas que fueron decisivas en su crecimiento actual. También pasó algo similar con Vietnam, que también está bajo un régimen comunista pero con reformas. Otro caso distinto fue el de la idealizada y romantizada Cuba de los Castro, que sigue como un museo de lo que era el comunismo y el fracaso, y una evidencia del fracaso de estos sistemas, y la hermética y totalitaria Corea del Norte, además de países más pequeños en otras partes del globo. Ahora, el fracaso del comunismo en Occidente llevó a replanteamientos en la izquierda marxista. Cambiaron el discurso, dejaron de lado al obrero como sujeto revolucionario y pasaron a adoptar nuevas dialécticas. Ya se dejó de lado el obrero contra el capitalista burgués y se pasó a las minorías étnicas, las mujeres, los grupos, los colectivos de disidencias sexuales, como se señala, frente a los privilegiados. Se pasó a la dialéctica del privilegiado contra los oprimidos, algo que actualmente está generando bastante cansancio en varias partes del mundo y reacciones políticas que se manifiestan como, por ejemplo, en el triunfo electoral en Argentina de Javier Milei, en Estados Unidos de Donald Trump y alternativas políticas como, por ejemplo, los Bolsonaro en Brasil y Vox en España. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el Medio Oriente. Seguimos en Informe Extra. El gobierno de Qatar ha anunciado que va a suspender su rol como mediador entre Israel y el grupo terrorista Hamas en el contexto de la guerra en la Franja de Gaza. Vamos con el informe. Qatar ha suspendido temporalmente su mediación en las negociaciones de tregua y liberación de rehenes entre Israel y Hamas. Esta decisión llega después de la creciente presión de Estados Unidos, que pidió a Qatar retirar la presencia de representantes del grupo terrorista Hamas, y además coincide con la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar confirmó que la mediación se reanudará cuando ambas partes demuestren disposición y seriedad para negociar un fin al conflicto. Doha había advertido a las partes involucradas hace 10 días que detendría sus esfuerzos si no se alcanzaba un acuerdo. Qatar, un aliado de Estados Unidos en la región, ha asumido una postura de mediador con varios enemigos de Occidente, como Irán y el Talibán.
Sin embargo, esta situación marca un cambio en la relación entre Estados Unidos y el Estado del Golfo. Según informó el Washington Post, Washington ha adoptado una postura más firme, demandando que el grupo terrorista Hamás cierre su oficina política en Doha, lo cual Qatar ha negado públicamente. Este cambio coincide con el regreso de Donald Trump a la presidencia, que se espera tenga una posición más firme contra los grupos terroristas de Medio Oriente. Trump ha señalado que permitiría a Israel mantener un enfoque más autónomo frente al conflicto, una posición que contrasta con el gobierno de Biden-Harris, que ha presionado para limitar la actuación de las fuerzas israelíes sobre grupos beligerantes. Bueno, la administración Biden ha estado presionando al gobierno de Qatar para que se retire de la mesa de negociaciones a Hamás, la organización terrorista apoyada por Irán, que desató el actual conflicto en el Medio Oriente, no solamente en la Franja de Gaza, sino un conflicto que se ha ido expandiendo a otras zonas de la región. Por ejemplo, los hutíes, ahora también tenemos las operaciones militares en el sur del Líbano, entre otras acciones militares que están relacionadas con este conflicto desatado el 7 de octubre del año pasado por este grupo terrorista. Ahora, la respuesta del gobierno de Qatar ante estas presiones ha sido anunciar la suspensión de las negociaciones. Por un lado, esta puede parecer acertada la decisión del gobierno de Israel en el marco de esta presión de Estados Unidos de no tener pues, en la mesa de negociaciones una organización terrorista, ¿no? El Estado de Israel no negocia directamente, pero se ve la presión de su aliado para retirar a esta organización terrorista de la mesa de negociaciones. Y esto, por un lado, puede ser bastante positivo, porque lo ideal es no negociar con grupos terroristas que se valen de los rehenes para chantajear y conseguir sus objetivos y que solicitan, a cambio de la liberación de gente inocente, acciones que son inaceptables. Ahora, por otro lado, también puede verse como algo bastante negativo, sobre todo para quienes tienen la esperanza de la liberación de los rehenes y guardan la esperanza de que a través de una negociación pueda conseguirse esto. Sin embargo, al parecer el gobierno de Benjamín Netanyahu estaría poniendo por delante los objetivos militares de destrucción de estas organizaciones terroristas y en un segundo plano la liberación de los rehenes. ¿O es que quizás son conscientes de que a través de negociaciones ya no podrán liberarlos? Si es que aún siguen con vida los rehenes, que alrededor de 100 que siguen en cautiverio por parte de Hamás. Ahora, esta decisión también es negativa para los terroristas, que ya no van a poder presionar utilizando este recurso de los rehenes. Y bueno, en este escenario lo que queda claro es que lo que queda por esperar no es ya una negociación que conduzca a la paz o a una tregua, sino algo que no se ha logrado, sino queda por esperar que el Estado de Israel pueda concluir con sus operaciones militares y acabar con estos grupos terroristas para que los pobladores, los habitantes, los vecinos de las zonas que están en guerra puedan liberarse tanto de la ocupación de los soldados israelíes como del gobierno dictatorial de grupos terroristas como lo ha sido el de Hamás en la Franja de Gaza y de la presión ante el gobierno de, por ejemplo, el grupo Hezbollah en el caso del Líbano. Solamente de esa forma podrá llegarse a una paz y a la liberación de las personas que padecen de estos conflictos y a la reconstrucción de estos territorios tan golpeados por la actual guerra en el Medio Oriente. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.